Muy buenas tardes, bienvenidos al inicio de los ciclos online de las distintas plataformas del Instituto de Desarrollo Regional en su 30º aniversario. Hoy particularmente en el EATF Online, Encuentro Argentino de Transporte Fluvial Online, en el cual vamos a traer una temática en particular, preparando nuestro 20 encuentro que se desarrollará el martes 28 de abril en la ciudad de Rosario, en la Bolsa de Comercio de Rosario, como prolegómeno también de la principal actividad que vamos a generar este año, la exhibición portuaria y logística, la primera exhibición portuaria y logística de la región centro y litoral de la Argentina en la estación fluvial de Rosario, ahí esperándolos a todos el 19 y 20 de agosto. Hoy particularmente nos interesaba empezar estos ciclos online entendiendo el contexto, pero ya no de lo que es la actividad en general fluviomarítima, las problemáticas particulares del comercio exterior, tanto regional como en particular de la Argentina, que es lo que desarrollamos, sino entendiendo lo que es el principal tema de agenda global e internacional, el contexto en el que nos encontramos hoy, la coyuntura, la crisis generada por la intervención militar estadounidense israelí hacia Irán es el conjunto del sistema de alianzas estratégicas que tiene Irán, y esa situación que parece tan lejana a las actividades cotidianas de esta parte del mundo, en realidad tiene un nivel de cercanía absoluta, y ni hablar en términos de lo que es el desarrollo del transporte internacional, del comercio internacional, y cómo eso afecta a economías emergentes que necesariamente tienen que encontrarse internacionalizadas a los efectos del transporte y del comercio. Y por eso esa lógica es la que traemos en particular a este EATF Online. Normalmente hemos tratado temas de geopolítica, de política, de economía. Tenemos otras plataformas desde el instituto para hacerlo, pero nos interesaba interceptar dos vectores. Uno, obviamente, el del análisis internacional y el del riesgo global. Para eso invitamos al doctor Esteban Actis, un amigo de la casa y de estas actividades, un relevante analista internacional que tiene la Argentina, que es doctor en Relaciones Internacionales y docente, investigador de los mismos. Bienvenido, Esteban, un gusto como siempre que compartas las actividades del instituto, y hoy en particular es tu debut en el EATF Online, pero como todos los años te esperamos en el encuentro para tu análisis. Bienvenido, Esteban, muchas gracias por acompañarnos. Juan Carlos, gracias a vos por la invitación. Bueno, es un lujo y un placer siempre dialogar contigo en estos encuentros, sean virtuales o presenciales. Y bueno, siempre contentos de que le den lugar a la temática vinculada al escenario internacional. Y bueno, bien ha sido un precursor ya de hace varios años de darle la importancia a los aspectos de la geopolítica y los impactos en los mercados, en la logística internacional. Y bueno, la realidad indica que efectivamente es una tendencia creciente que va a impactar no solamente a la Argentina, sino a la región. Así que bueno, es un gusto nuevamente actualizar y seguir conversando sobre estos temas. Nuevamente, muchas gracias, y en particular hoy también convocamos al magíster Gustavo Idígoras, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centros Exportadores de Cereales. Bienvenido, Gustavo, qué gusto que nos acompañe. También nos ha acompañado en distintas oportunidades en términos de... Gustavo no solo tiene ese rol
impulsa el desarrollo de toda la cadena agroindustrial argentina a través de distintas entidades. Y bueno, particularmente nos ha acompañado en actividades desde los desafíos que tenemos en la vía navegable troncal argentina, en la expansión de la producción, pero particularmente el otro día cuando lo convocamos, le decíamos, Gustavo, queremos aprovechar tu expertise también. Gustavo viene de la politología, del análisis político, para ponerlo en clave de geopolítica, dado la coyuntura, me parecía que ameritaba la presencia de ligar al analista con el que está en la exportación y en la cadena. Entonces, en realidad, esta idea es generar un diálogo entre ambos dos, fundamentalmente para que nuestra audiencia, quienes nos acompañan, tengan un nivel de análisis en profundidad del contexto en el que se desarrollan estas actividades. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos y encontrarte hoy en el inicio de los ciclos online del Instituto de Desarrollo Regional. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Para mí siempre es un placer participar y un placer también compartir con Esteban este panel. Vamos a dar un inicio en particular. Siempre a los convocados, a los invitados, les damos un periodo para que nos hagan una presentación. Vamos a iniciar con Esteban, con Gustavo nos mantenemos al costado de la pantalla, le vamos a dar centralidad a Esteban para que Esteban nos pueda generar un análisis tanto de qué es lo que sucede en clave global en términos de la confrontación de los bloques comerciales, de infraestructura y ya no sé si de escala militar entre China, Estados Unidos, sus roles hemisféricos, pero bueno, cómo las coyunturas están atravesadas por lo que sí son conflictos de escala y cómo eso impacta en el transporte y la logística a nivel planetario. Bienvenido, Esteban, gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, gracias, Juan. Bueno, para dar un puntapié inicial y para comenzar esta charla, seguramente la intervención de Gustavo que la va a complementar y ampliar. A ver, estamos en presencia de la era del río geopolítico para los mercados. Esto ya viene siendo analizado en los últimos años, viene siendo incorporado por los organismos internacionales, por los fondos de inversión, por los distintos actores del mundo corporativo. ¿Y qué significa esto? Que la geopolítica, y cuando hablamos de la geopolítica estamos hablando de la conflictividad y la rivalidad entre grandes potencias de manera más lisa y llana, que estaba al margen de la globalización desde el fin de la Guerra Fría, en los últimos años, en la última década, en el último lustro, está en el centro de la toma de decisión del comercio internacional, de las cadenas logísticas y la cadena de suministro. Entonces, la geopolítica está embebida en el mundo corporativo. Y esto es un dato de manera central, ya sea a los actores directamente involucrados en alguna conflictividad geopolítica o por las externalidades negativas que esto tiene. Entonces, esta es la primera apreciación que me gustaría pensar. O sea, la geopolítica ya está embebida en el mundo empresarial y ya las estrategias empresariales están justamente poniendo el foco en cómo pensar en ser resilientes al riesgo geopolítico. A ver, geopolítica y globalización son dos conceptos que no se llevan para nada bien. Son dos conceptos que tienen un antagonismo muy fuerte y es lo que estamos viendo en el funcionamiento de los mercados en los últimos años. Digo, la geopolítica tiene una lógica de fuerza centrífuga, donde claramente la conflictividad es inherente, y en el caso más extremo estamos hablando de conflictos bélicos, pero no solamente conflictos bélicos, sino estamos hablando de la geopolítica en términos traducidos también en geoeconomía, esto es, instrumentos económicos y políticas económicas puestos a la luz de la geopolítica. Y la globalización es una fuerza centrípeta, o sea, la lógica de suma cero de la geopolítica y la lógica de suma variable de la globalización.
Entonces, lo que vemos es, efectivamente, es que tenemos una era de shock tras shocks. Y otra cuestión interesante a pensar es que generalmente los mercados, y esto está pasando actualmente con el conflicto militar, la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán, asumen que los shocks geopolíticos son eventuales, que son interrupciones temporales y que después el sistema se estabiliza. Hay una complacencia de los mercados de pensar que todavía seguimos en una globalización, podríamos llamar de business as usual, y en realidad lo que no se comprende bien, y esta es la mirada más estructural, es que la red de globalización que se construyó para conectar el mundo, esa red de globalización hoy es el canal, la correa de transmisión donde se libra la rivalidad entre los estados. Y acá aparece un concepto fundamental, que es teórico pero tiene evidencia empírica, que es esta idea de la interdependencia como arma. La interdependencia económica que había funcionado y que es claramente los nodos por los cuales se desarrolla la globalización. Estamos hablando de una interdependencia y nodos y redes virtuales, hasta redes físicas de las cadenas de suministros. Esa interdependencia hoy está siendo pensada por los actores estatales como justamente un arma para intentar dañar y afectar geopolíticamente a sus adversarios. Y esto es algo central, porque lo que estamos viendo, lo vimos en el conflicto entre Rusia y Ucrania en el 2022, lo estamos viendo ahora. El comercio internacional, como diría mi colega Julieta Selikovic, es víctima, pero también arma de la situación. Y eso me parece una cuestión central. Entonces, una globalización que se construyó durante décadas para maximizar eficiencia, para lograr ruta más corta, para lograr una conectividad y una integración logística, hoy, de manera deliberada, algo que nadie pensó, es una superficie de fricción geopolítica. Entonces, esto es central y es un game changer, efectivamente. Esto cambia la lógica de cómo todos tenemos pensado, internalizado la lógica de la globalización. Entonces aparecen estos vectores de transmisión de los conflictos geopolíticos. Y en esa idea de interdependencia como arma aparece también una idea central que es la idea del estrangulamiento. En inglés, choke points. Y esto lo estamos viendo, sobre todo en materia de la logística internacional, como nodos logísticos que han estado al corazón de la logística comercial y marítima, bueno, hoy comienzan a estar pensados como una forma de estrangular y de ingerir costos al oponente en términos geopolíticos, pero también que se trasladan a la economía internacional. Hoy es el Estrecho de Hormuz, en 2022 fue el Mar Muerto, mañana puede ser el Estrecho de Malaca, pensando en una conflictividad entre Estados Unidos y China. Entonces, tenemos una presunción de la globalización, que era la libre navegabilidad de los mares, un orden basado en reglas. Bueno, todo esto se está lentamente diluyendo y eso me parece que es central. Entonces, de lo que se trata, y con esto voy cerrando mi presentación un poco más abstracta, después podemos ir a pensar implicancias concretas, es dejar de pensar tanto los actores estatales, las políticas públicas, como las dinámicas empresariales y aquellos que están vinculados a la producción, de que efectivamente estamos en un shock temporal y que después todo volverá a ser como antes, y la era de riesgos geopolíticos llegó para quedarse. No sabemos, cuándo se le puede dar un conflicto, en qué magnitud, cuáles son la duración, pero que estamos en una era de la conflictividad es inevitable. Y pongo un ejemplo, Japón y Corea del Sur han seguido pensando en términos de su política energética, de que la globalización sigue siendo tal cual la teníamos imaginada hace 20 años, y gran parte de su dependencia energética está bajo el Estrecho de Hormuz. China, por ejemplo, es un actor que viene pensando que efectivamente la globalización de riesgos llegó para quedarse, y vienen aplicando distintas estrategias como la diversificación de sus partners comerciales, la autosuficiencia, la acumulación de stocks. Están pensando justamente que esas disrupciones son parte y van a llegar en algún momento
a impactos en el abastecimiento energético, productivo, vinculado también a los alimentos, a la proteína. Entonces, la lógica hoy indica que los estados y el sector corporativo tienen que comenzar a pensar en esa resiliencia en clave geopolítica, porque es una realidad estructural, insisto, la era del riesgo geopolítico no es algo coyuntural, sino algo estructural. Muchas gracias, Esteban, muy buen disparador. Gustavo, en este contexto de mundo, como nos planteó, muy interesante esa frase, el comercio exterior como víctima y como arma. ¿Cómo se desarrolla desde el Cono Sur nuestras actividades en términos de exportación, a los mercados que tenemos que llegar, que básicamente son los mercados que también están sometidos a esta triada a veces de riesgos, porque son riesgos energéticos, riesgos alimentarios, riesgos climáticos, los cuales la actividad agroindustrial argentina y su capacidad exportadora obviamente tendrá que evaluar. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué perspectivas ves? Y bueno, y lo que quieras y lo que consideres aportar con respecto a este contexto. Sí, bueno, el primero aclarar o tratar de transmitir que Argentina no está ajeno a este conflicto. Todos los días vemos en la tele cómo caen misiles o cómo nos reportan los periodistas argentinos, en dónde puede caer un dron, un misil, etcétera, y pareciera que estuviéramos viendo una película de guerra porque estamos a miles y miles de kilómetros. Pero la verdad que cada vez que sucede eso, hay un barco que no llega al río Paraná, hay un medicamento que no arriba a la Argentina, hay un embarque de cebada que no llega a Arabia Saudita, hay un impacto en el precio de la soja del productor que está en Pehuajó, del valor del gasoil que importamos y por lo tanto cuando vamos a cargar, aquellos que pudiéramos tener auto de diésel, cuando vamos a cargar al surtidor lo estamos pagando. Es decir, que Argentina no es ajena en ninguna de sus vínculos con este conflicto militar. Coincido con Esteban absolutamente. Hoy la geopolítica es una cláusula en los contratos comerciales. Básicamente lo que quiero decir que cada vez que hay hoy una operación de comercio exterior, no solamente hay que ver las variables contractuales naturales, valor, calidad, la capacidad de pago del importador, el charteo del barco, el mes de carga, la ruta marítima, etcétera, sino sobre todo analizar en primer lugar la ubicación de ese importador, la ruta marítima que va a desarrollar, la capacidad que podamos tener de conseguir una agencia marítima que efectivamente consiga una línea que traiga esos barcos a la Argentina para llegar. Y un elemento adicional, si ese importador está en un país amigo o enemigo. Técnicamente estamos hablando de cadenas de valor que han perdido, globales que han perdido conceptos globales y que ahora se llaman friendship, básicamente son relaciones de amistad políticas, donde no importa que sea un producto caro o de calidad diferente, sino lo que importa es que yo tengo una relación política de amistad entre ambos países y por lo tanto puedo generar comercio. Es decir, que todos los patrones tradicionales de la globalización económica y comercial se están rompiendo absolutamente porque aparte de atrás de eso no hay más reglas como antes existía. Si alguien me rechazaba una mercadería, yo podía ir a la Organización Mundial de Comercio a hacer un juicio, un panel y ganar un juicio, como nos pasó con Europa con el biodiesel, por ejemplo, o con Perú, o con Chile, o lo que fuera. Ahora ya todas esas herramientas se han evaporado. Por lo tanto, dos condiciones: altísima volatilidad en precios, en materias primas, en rutas marítimas, en logística, y altísima incertidumbre en términos contractuales. Armar un plan de 6 meses, como típicamente se hace de la exportación, para poder abastecer determinados mercados. Recordemos que
Juan Carlos, vos sabés más que yo, pero 4.200 barcos al año entran a la vía navegable troncal, de los cuales más de 3.000 son del sector cerealero y oleaginoso. Bueno, esa planificación que habitualmente hacíamos, que tenía que ver más que nada con la oferta y la demanda y las condiciones de la vía navegable. Hoy las condiciones de la vía navegable son importantes, pero ya no son trascendentales ni críticas. Porque podemos tener una profundización de 40 pies, que vamos a celebrar, por supuesto, cuando la hidrovía lo logre, pero podemos tener un conflicto enorme sin poder tener acceso a esas rutas marítimas, porque hoy el 20 o el 25% de esas rutas marítimas están bloqueadas y, como dice Esteban, podría ampliarse estos bloqueos y tenemos que empezar a convivir con relaciones permanentes, volátiles e inciertas, porque hoy la geopolítica, como bien dijo Esteban, es la variable de ajuste en cualquier contrato de comercio exterior. Habiendo dicho eso, ¿cómo nos impacta el conflicto hoy del Golfo Pérsico al día de hoy? Bueno, la primera es los insumos. Argentina, como muchos otros países del mundo, le pasa a Brasil, mismo Estados Unidos, necesitamos importar fertilizantes, urea en particular, proviene gran parte de ellos de esta zona bajo conflicto militar. La mayoría de las instalaciones han sido suspendidas o demorada la producción porque están en riesgo de ser bombardeadas. Las rutas internas de acceso a los puertos también tienen problemas, algunas de ellas ni siquiera están en condiciones ya de circular. Y hay un tercer elemento que no está en el caso del petróleo. No hay stock de reserva. No es que hay 10 millones de toneladas de urea guardadas en depósitos en el Golfo Pérsico para poder atender un problema o una crisis en este sentido, como sí sucede con el petróleo. Se juntó la OPEP, resolvió tirar al mercado millones de barriles por encima de lo normal y entonces el precio no se disparó tanto, más allá de que superó el umbral de los $100 el barril. En el caso de la urea esto no sucede, entonces por eso vemos una oscilación ascendente, alcista de valores. Y el segundo punto es que la agricultura es parte de la biología. La agricultura, el cultivo no va a depender de que espera que termine el bombardeo en el estrecho de Hormuz para que vos siembres en octubre la soja, para poner un ejemplo, ¿sí? O el maíz, el trigo ahora que se nos viene ahora. Eso la biología no puede esperar. Por lo tanto, si no está el suministro de stock natural, va a haber, por lo tanto, un menor uso. ¿Qué significa que haya un menor uso? El menor uso de fertilizantes implica una menor producción porque hay menor rendimiento. Y si hay menor producción, eso altera las condiciones internacionales de la oferta y la demanda. Entonces, hay muchos países del mundo que van a sufrir problemas de seguridad alimentaria y en Argentina, en vez de producir 60 millones de toneladas de maíz, probablemente podamos producir 50 o 45 o menos. Esto tiene efectos naturales para la Argentina, por la capacidad de producción y de exportación que tenemos, pero para el mundo también en materia de seguridad alimentaria. Entonces tenemos en estos términos 2 o 3 temas centrales. Primero, las relaciones contractuales comerciales han cambiado. Creo, a mi entender, que no es un cambio coyuntural, es un cambio permanente. En segundo lugar, las relaciones de suministro de materias primas también han cambiado y eso sí puede llegar a ser coyuntural porque en algún momento se va a buscar alguna alternativa, pero esto no va a impactar para la próxima siembra, que ya viene, con lo cual este puede ser un año negativo en ese sentido. Y la tercera es justamente los flujos en materia de las rutas marítimas a nivel mundial. ¿Cuáles son las oportunidades? Y con esto concluyo mi introducción. Argentina y el Mercosur estamos en una zona de paz permanente. ¿Esto qué implica? Que no hay un conflicto militar o una hipótesis de conflicto militar. Y creo, a mi entender, que no va a existir eso en la próxima década. Esto que parece algo que antes no tenía ningún valor decirlo, hoy tiene un valor excepcional y extraordinario. Si yo tengo con un país como Egipto, o como Argelia, o Marruecos, que tienen casi un 100% de dependencia de importaciones para su seguridad alimentaria, ¿a dónde voy a tratar de hacer contratos de suministro a largo plazo? Si estoy en el sur de Europa, en el Mediterráneo,
¿En dónde voy a tratar de radicar la inversión? ¿Voy a ampliar las plantas que tengo en Italia o en Grecia? ¿O las que tengo en Turquía? ¿O me conviene tratar de ir a aquellos lugares donde están las condiciones naturales hechas y desarrolladas y poder ampliar mi producción para poder abastecer al mundo? Ahí se abre una oportunidad enorme para el Mercosur, por eso creo que es muy importante la estrategia de profundización del Mercosur y de sus relaciones y de acuerdos internacionales, sin hipótesis de conflicto por ser una zona de paz. Excelente, Gustavo. Me parece que vamos generando una serie de capas. Voy hacia Esteban, pero sin antes recordar que estuviste muy claro cuando dijiste, por año al Río de la Plata llegan unos 4.500 buques que usan la vía naval troncal. 3.000 son graneleros, pero toda la flota del mundo granelera no supera los 8.000 buques. Los buques petroleros son también 10.000. Básicamente con esa cantidad de buques hacemos el 75% de la movilización de la energía fósil y de los alimentos del mundo, más minerales. Bueno, fíjate si están en tensión hoy lo que son las cadenas. Y bueno, y me interesa mucho tu final cuando planteaste que la situación ya no es coyuntural, las líneas de suministro, cómo se arman estos flujos. Pero para involucrarlo a Esteban inicialmente, este contexto que también describió en términos coyunturales para una región como la sudamericana, Esteban, y que hay veces que el pasado es lo predictivo del futuro. Ya vivimos situaciones de oportunidades que en conflictos permanentes de escala planetaria, Argentina tomó decisiones, el famoso pacto Roca-Russell en su momento con respecto al desarrollo del mantenimiento de la alimentación para todo lo que era Gran Bretaña en guerra y no asumir un compromiso militar contra el eje. Suponete, doy un ejemplo que históricamente es gráfico. Hoy, la necesidad de alineamientos políticos que tiene la Argentina internacionales y hasta financieros que quedaron plasmados el año pasado con acuerdos con la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cómo se genera entonces en este mundo que está redefiniendo sus niveles de alianza, la cuestión más del nearshoring, de lo friendly, de los países amigos que pueden comercializar? ¿Cómo sería esa agenda que en parte nos planteaba en términos de desafío a la presentación de Gustavo para si hubiese que generar una política exterior más permanente dentro de un contexto de tanta incertidumbre y riesgo? Buenísimo. Primero, déjame reaccionar un poquito a lo que dijo Gustavo, que comparto, más que reaccionar, sumar algunas reflexiones y después vamos a esa pregunta estructural y clave para pensar la política exterior y el desarrollo de la Argentina. Te sugiero que hables más cerca del micrófono. Sí. El otro día leía una entrevista al CEO de Supply Chains de DHL y él planteaba que inclusive esta idea que decía Gustavo del friendshoring, donde justamente hoy se comienza a pensar el comercio por proximidad geopolítica y ya hay fracturas de algunas líneas de comercio en esa lógica, también empiezan a hacer ruido porque justamente está la volatilidad, y esto lo trajo la administración Trump desde el año pasado, que relaciones de cierta cercanía geopolítica también pueden cambiar. Y el caso entre Europa y Estados Unidos, que se pensaban que era un friendshoring, los europeos están diciendo, bueno, vamos a un friendshoring o efectivamente la situación cambia. Entonces, lo que decía el CEO es, hoy para una empresa global, el concepto es el omnishoring. Tiene que tener capacidad de tener cadena de suministro, si bien es costoso, y esto implica un rediseño estratégico para sus logísticas, de tener la capacidad de poder abastecerse ante irrupciones y volatilidad de distintas partes a nivel mundial. Entonces, creo que ese concepto de omnishoring se vuelve cada vez más importante porque inclusive, insisto, las afinidades geopolíticas se están mutando rápidamente en este contexto de cambios de reglas y de volatilidad. Lo segundo, el tema de los fertilizantes. Es un tema súper interesante que muestra el punto que señalé al principio. Brasil
La guerra entre Rusia y Ucrania a Brasil, con justamente la interrupción de los fertilizantes de Rusia, le generó un problema muy fuerte. Ahí el gobierno de Bolsonaro tuvo una lógica muy pragmática y bueno, no aceptó las presiones de Washington y negoció con Rusia la llegada de fertilizantes. Pero ¿qué hizo Brasil desde entonces? 4 años. Está desarrollando un intento de generar autosuficiencia en materia de fertilizantes. Claramente todavía sigue siendo muy dependiente de los mercados externos, pero si se compara esta crisis 2026 con el 2022, Brasil hoy más o menos tiene un 20% menos de dependencia de fertilizantes extranjeros. Eso está haciendo con inversiones de Europa, de algunas empresas europeas. Entonces, digo, pensar en términos de resiliencias. Digo, claramente la vulnerabilidad de no sé, en mercados sin cadena de suministros, en el caso de Brasil con los fertilizantes, no se reduce de un día para otro, llevan su tiempo, pero digo, Brasil ya pensó que no puede quedar vulnerable su seguridad alimentaria y su comercio exterior de la llegada de un insumo de una geografía en particular. Y el tercer punto que decía Gustavo, que me parece central, América Latina en general y América del Sur hemos sido unos perdedores de la globalización en términos de nuestra ubicación geográfica. La distancia geográfica ha sido un costo que está sobre nuestras espaldas, que cualquier productor sabe, en una lógica de hub and spoke, digo, 3 grandes centros de consumo global, Estados Unidos, Europa y Asia, y estamos lejos. Bueno, creo que esta prima geopolítica que comienza a aparecer en el mundo nos reduce un poco esa distancia geográfica y ese costo. Entonces, eso es una oportunidad, porque como bien decía Gustavo, digo, bueno, si estamos lejos y la logística es más cara, pero si uno tiene certeza geopolítica y es un jugador que puede garantizar el suministro de manera segura, eso es un activo que la Argentina y la región puede tener, y creo que achica un poco ese problema de distancia geográfica que tiene impacto logístico para la Argentina y para el Mercosur en general. Y yendo a tu pregunta, Juan, a ver, América del Sur, y vamos a hacer un poco más de análisis subsistémico, tiene un problema que si uno analiza, podemos en algún momento ponerlo a lo mejor en el encuentro presencial con una presentación. Si uno mira diseño estratégico, o sea, dónde los países tributan en términos geopolíticos y estratégicos en América del Sur, digo, la región tributa a Washington, con algún tipo de intento de balanceo, pero no hay ningún desafío al diseño estratégico por parte de Washington, y con Trump 2 eso se ha acentuado. O sea, esto se viste, el mapa está azul. Si uno mira cómo vota la región en términos diplomáticos, Naciones Unidas, ahí el juego está más dividido, entre azul y rojo para pensar una alineación con China. Ahora, si uno mira comercio de América del Sur en términos de relaciones comerciales, está teñido de rojo el mapa. Digo, países como Uruguay, Brasil, Perú, Chile, ya el 30% de sus exportaciones van a China. Y estos países están desarrollando y diversificando fuertemente comercio y abriendo mercados agroindustriales en Asia, en Indonesia, en Malasia. Entonces, para América del Sur, digo, esta idea de estar alineados geopolíticamente a Washington, la geografía es una condición estructural, nuestro pasado y la presencia de Washington con su nueva estrategia de seguridad así lo marcan, pero tenemos nuestra billetera y nuestro comercio que está mirando Asia. Esto por ejemplo, no pasa de América del Sur para el norte. Centroamérica y el Caribe tienen otra lógica. México, ni que hablar. Entonces, la dificultad en un contexto de mayor presión geopolítica, de mayor rivalidad entre grandes poderes, la acentuación de la gran rivalidad geopolítica está de fondo en todos los conflictos regionales, que es la tensión entre Washington y Beijing. Bueno, es justamente cómo América del Sur, cómo los países del Mercosur navegan esa tensión estructural entre, bueno, ser parte del diseño estratégico de Washington, tributar a la estrategia geopolítica de Washington, pero con un comercio y una estructura productiva que está complementada hacia Asia. Entonces ese me parece que es el gran desafío de las políticas exteriores y que tiene claramente impacto en la producción y en las decisiones empresariales. No te voy a dejar sin terminar el programa y decir, bueno, pero ¿cómo sigue? ¿Y hacia dónde vamos? Pero, Gustavo, puntualmente entonces, y ahora sí te traigo más a nuestras actividades, al transporte, ya no
Lo llamamos Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, pero somos de escala fluvido-marítima y obviamente nuestra interfase acá en la región de Gran Rosario nos convierte en uno de los grandes polos que tiene el mundo en términos de transporte granario y de producción de derivados. Esos derivados, me interesa dos ítems. Toda la potencialidad de aceite, de harinas, ¿existe una proyección que nos vuelva a fortalecer a la región? Me gusta siempre decir Río de la Plata, Paraná últimamente, y que más allá del desbalanceo que se ha producido con el Brasil, nos equipare o nos dé una repotenciación en términos de volúmenes y de producción. Luego, esos derivados también. La cuestión, porque marcaste el tema de oportunidad del Mercosur y titulaste el tema del acuerdo con la Unión Europea. Para la vaca viva, para nuestra región, más allá del gran impulso que se tiene con Vaca Muerta y la potencialidad justamente de convertirnos en un área exportadora de gas, shale oil, también podemos ser los grandes productores en términos de biocombustibles para la aviación y para el desarrollo de productos en clave de etanol. Y un tercer punto, y el mercado de transporte también nos da una oportunidad, no de pensar en cuestiones estatalistas, pero sí en contar con armadores propios, navieras propios. Cuando hablas de las líneas, ahí no hay también un horizonte de reconvertir, de no tener tanto charteo o agencias internacionales, no se generará una nueva concentración de recuperar líneas y que el Río de la Plata no sea una zona tendiente a ser hub, tendiente a ser feeder y mantener cierta centralidad hub con respecto a los servicios marítimos. Te llené de preguntas. Sí. A ver, vamos a tratar de focalizar por cuestiones de tiempo también. Sí. Claramente tenemos varias oportunidades. Vamos a las de corto plazo. Cuando sube el precio del petróleo, se vuelven atractivas las bioenergías a nivel mundial. Las bioenergías tienen distintas fuentes, sobre todo aceites vegetales que se transforman en biocombustible, biodiesel, que pueden ser utilizados para el transporte terrestre, el transporte marítimo y en el futuro, en los próximos años, muy corto plazo, también para el transporte aerotransporte. El precio hoy del biodiesel argentino está por debajo del gasol importado. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que pensar es que las petroleras en Argentina van a dejar de importar gasoil en los próximos días para comprar biodiesel. Hay capacidad instalada de sobra en la ciudad de Rosario para abastecer 4 veces la demanda total del mercado argentino, porque tenemos una capacidad instalada para abastecer al mundo que hoy la tenemos casi apagada porque Trump 2, como dice Esteban, se porta mal contra cualquier importación, por más allá que seamos aliados políticos estratégicos. Y Europa nos compra poco. Entonces, punto 1, podría naturalmente eso ya ser una solución argentina. Hoy estamos viendo que todas las semanas las petroleras aumentan los precios en las surtidores. Bueno, ahí tenemos una alternativa muy rápida. Segundo, una capacidad exportadora mayor en el cortísimo plazo. Hoy hay muchas petroleras en el mundo que están llamando para ver cómo abastecer el norte de África con biodiesel argentino en vez de gasoil porque no llegan o porque es mucho más caro. Entonces ahí hay oportunidad. Lo mismo podría pasar con el bioetanol. Se está discutiendo ya en Argentina la posibilidad de incrementar el corte obligatorio con bioetanol de maíz, sobre todo, que es el que tiene más capacidad de crecimiento, y particularmente la provincia de Córdoba está en condiciones de dar respuesta porque ahí está casi toda la industria. Así como el biodiesel de soja está instalado en Santa Fe, el bioetanol de maíz está instalado en Córdoba. Entonces, en el cortísimo plazo, punto 1, sí, esa es la salida rápida, pero rápida en términos de horas, te diría. De hecho, estuvimos en conversaciones
con la Secretaría de Energía en estos días y todo. La volatilidad de precios lleva a que a veces por ahí las petroleras todavía no se animen porque dicen, bueno, capaz que lo hago hoy, mañana Trump se levanta y saca una foto y dice, muchachos, hice un acuerdo con Irán. Ahora Irán es un socio estratégico y vos compraste 50.000 toneladas de biodiesel que mañana suben al precio y el gasol importado más barato. Entonces, en el medio perdiste mucha plata. Esa inestabilidad te lleva a que los flujos comerciales y contractuales todavía estén en una nebulosa por esa razón. Pero más allá de eso, hoy Argentina exporta al mundo 100 millones de toneladas del complejo cerealero oleaginoso. Somos el tercer exportador mundial neto a nivel internacional, con toda una estructura portuaria muy eficiente en términos comparativos, con una zona en hinterland, es decir, la zona de producción bastante cercana, con la posibilidad de crecer. Para que Argentina pase de 100 a 200 millones, tienen que suceder varias cosas. La primera es eliminar los derechos de exportación, naturalmente, el gobierno está tratando en ese camino, y recrear 2 o 3 vacas muertas sin subsidio. Digamos, hoy estamos creando una vaca muerta en el sur con un enorme subsidio de la sociedad argentina, que es el RIGI, pero podríamos crear un par de vacas vivas más sin ningún tipo de subsidio, únicamente reduciendo algunos impuestos, pero sobre todo, Juan Carlos, con un tema que nos va a hacer diferenciador, que es la logística. El dragado y balizado de la vía navegable troncal va a permitir el ingreso de buques de mayor calado, mayor fluidez, mayor velocidad. Eso nos va a reducir en un costo sustancial el costo logístico. Y el segundo, los trenes. Argentina necesita recuperar una red troncal vial eficiente y en estos próximos meses va a haber varias licitaciones. A nosotros nos interesa particularmente Belgrano Cargas porque arranca en Salta y termina en los puertos de Rosario. Y podríamos reducir bastante también los costos logísticos. Eso ya está haciendo y generando mucho interés de muchos operadores internacionales portuarios de ver por qué no tienen al menos una semillita, una sillita en Argentina de alguna manera. Porque para muchos eso es mejor venir temprano que llegar tarde. Si llegas tarde es caro. Si venís temprano, bueno, podés comprar algunas terminales, ampliar, crear nuevas, fortalecerte en eso o brindar servicios en esos temas fluviales marítimos que bien decías. Pero para eso necesitamos crecer y tener estas respuestas logísticas. Me parece que esa es la salida en términos comerciales. En términos políticos, no hay que competir con Brasil. Hay que asociarse a Brasil. Argentina sola no tiene capacidad alguna para abrir ningún mercado. Como dijo Esteban, hoy el 68% del flujo de venta de la Argentina va al sudeste asiático. Cada 5 barcos, 2 van a Vietnam, es nuestro principal socio. Es la gran diferencia que tenemos con Brasil. Brasil depende de China, nosotros hemos diversificado y si China se cae, no pasa nada para nosotros. Porque le vendemos a todo el sudeste asiático, Vietnam, Indonesia, Malasia, Tailandia, etc. Ahora, la política agresiva comercial de Estados Unidos es anti-Argentina en estos temas. Yo no paro a hacer videollamadas a la mañana temprano por diferencia horaria con compradores en Tailandia, Malasia, Vietnam, Indonesia y todo, porque la embajada de Estados Unidos le dice, si usted le compra a la Argentina o a Brasil, lo vamos a penalizar, no van a vender nunca más un solo producto electrónico o de alto software a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo único que vende es lo mismo que nosotros. Y la política agresiva de Trump no es a favor de la Argentina, es a favor de Estados Unidos. Y Estados Unidos compite con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar de contrarrestar estas cosas? Con el Mercosur. Es la única manera. El Mercosur tiene que profundizar sus acuerdos comerciales con Indonesia, que lo tiene una comercio abierta. Tiene que hacer el gran acuerdo de libre comercio con la India rápidamente. En los próximos 2 años tiene que haber un acuerdo con la principal potencia demográfica, la cuarta en el mundo y probablemente en un tiempo la tercera, superando por ahí a Alemania en su Producto Bruto. Tenemos que diversificar todo este sudeste asiático y Medio Oriente, porque en algún momento Medio Oriente necesita volver a comprar. Hoy hay un problema de seguridad alimentaria en todo Medio Oriente. Jebel Ali es el segundo puerto más grande del mundo, no está operando, es una locura esto. Entonces, naturalmente, en algún momento todo eso tiene que volver y Argentina, reduciendo costos logísticos, incrementando producción y negociando a nivel internacional con Brasil, a mi entender, es la mejor estrategia.
Para ir ya culminando el webinar, que tiene una riqueza, viste cuando te dije, Gustavo, que tu riqueza está cuando haces análisis político. Aparte de tu actividad tradicional, te buscaría como columnista para todos los meses, porque andamos con ganas de generar un programa tipo reporte geopolítico. Esteban, antes que hagas el cierre, y en base a lo que plantea Gustavo, ¿qué le preguntarías a Gustavo en términos de su expertise? Y vos, Gustavo, porque siempre me gusta hacer este juego, ¿qué le plantearía o le preguntaría a Esteban? Ponele que están en la habitación cerrada de las cámaras, todo, y bueno, y lo contratan como especialista con respecto a qué riesgos reales se plantean cuando hay que firmar estos contratos comerciales. O sea, me interesa cruzar dos opiniones de ustedes. La que dijiste vos, Gustavo, con respecto a que hoy básicamente la geopolítica conforma los contratos comerciales, que es tu descripción, y la que nos planteó Esteban, que es el comercio exterior, tanto arma como herramienta, si ya no es coyuntural. A ver, Esteban, cumplí un poco mi rol con respecto a Gustavo. No, Gustavo creo que tiene la situación muy clara de no solamente un buen analista en términos políticos y de mercado, sino que está con el pie en el terreno, entonces es súper interesante escucharlo y uno aprende mucho. Y más que preguntarle, creo que haría un comentario en relación a esto que dijo del Mercosur y de Brasil. Uno analizando un poco la política brasileña, lo que se pregunta es si Brasil quiere y está pensando en su estrategia con la Argentina y con el Mercosur. Y uno lo que ve es que Brasil en los últimos tiempos ha dejado de pensar en clave sudamericana su inserción internacional, está avanzando de manera individual, sea por escala, sea porque efectivamente los contratiempos políticos en Argentina son cada vez mayores, sea porque Argentina también ha tenido sus problemas en consolidarse como un país con capacidad exportadora. Entonces, creo que la gran pregunta que tiene hoy la Argentina y el Mercosur es cómo, bueno, esa estrategia con Brasil y salir al mundo con Brasil se puede dar sin dos variables. Que Brasil se corte solo, como muchas veces lo está haciendo. Digo, Brasil está negociando el acuerdo con India, tenemos un acuerdo preferencial de comercio, Lula viajó a India y está negociando un acuerdo de profundidad comercial con la India, pero lo está comenzando a negociar solo. Está viendo las condiciones de Brasil, no está Argentina sentada en la mesa. Entonces, ¿y cuál es la otra? ¿Cómo hacer Argentina para que justamente la simetría de tamaño con Brasil, que se ha profundizado en los últimos 20 años, también, bueno, no sea una cuestión de quedar preso de los intereses brasileños ajenos a, bueno, los intereses argentinos? Entonces, me gustaría preguntarle a Gustavo que haga un doble clic en ese vínculo de Brasil con la Argentina, donde claramente, si uno mira, los caminos parece que se bifurcan en materia productiva y política. Bueno, mira, justo Esteban, yo iba a hacerte una pregunta sobre Brasil, pero ya que te anticipaste vos, voy con mi visión sobre esto. Y efectivamente, Brasil tiene la pretensión de ser un líder global. Y naturalmente Argentina está muy lejos de esa pretensión. No importa el cambio de gobierno que haya en Brasil, hay una línea y una política de Estado en ese sentido. El desarrollo de los BRICS es un ejemplo, la presidencia que tuvieron del G20 y de todos los foros internacionales importantes. Busca también ser un país que asegure términos de paz en distintos conflictos, etc. Entonces, creo que ese posicionamiento y liderazgo de Brasil no lo tenemos que ver como un conflicto con nosotros, porque me parece que es indispensable que eso exista. Lo que sí me parece indispensable es que haya un diálogo entre la política argentina y la política brasilera para acordar que Brasil va a ser el líder siempre, toda la vida, que nosotros vamos a ser los seguidores del líder y que juntos vamos a trabajar en ese proceso de construcción de Brasil como líder, porque la única garantía que tenemos nosotros es tener, aunque sea el codo de una silla en el concierto internacional. Ahora, en términos económicos, agroindustriales, y voy a focalizar todo en términos agroindustriales, voy a comentar una experiencia del año pasado.
fui invitado a un evento que se hace en San Pablo todos los años y que trato de ir habitualmente, de la agroindustria exportadora, y por supuesto ya uno ve cuando ya llega el evento 5.000 personas, todos los fondos de inversión del mundo ahí, los grandes bancos del mundo y todo. En Argentina, con suerte, una empresa de semillas es la única que auspicia un evento. Ahí en Brasil vemos al mundo como está en San Pablo, ¿no? Yo era el único argentino, lo cual era otro indicador también de preocupación. Y en una cena de trabajo con mis pares, me decían, bueno, tenemos que trabajar juntos India. Yo decía, por supuesto, le digo, para nosotros somos el principal portador, suministrador o proveedor, mejor dicho, de aceites vegetales a la India. En el año 2025 esto lo confirmamos. Digo, pero ustedes tienen una gran capacidad, una gran escala agroindustrial para ir para adelante solo. Y dicen, no. Porque si nosotros los dejamos solo a ustedes, algún daño nos van a hacer. Es decir, hay una sobreestimación, si se quiere, o una preocupación e interés de Brasil, que dejar solo a la Argentina es una variable de riesgo económico y comercial, por la capacidad de respuesta, de acción, de competitividad que tenemos y todo. Entonces nos necesitan. De hecho, el planteo es, vamos a venderle tecnología de bioetanol para que la India, durante los próximos 20 años, haga autos a combustión con bioetanol. Entonces, de esa manera, más allá que los chinos quieran penetrar todo el mercado mundial, tengamos un mercado del sur, en ese sentido, y con bioetanol argentino-brasilero. Básicamente, esta era la idea que ellos proponían y todo. ¿Qué quiero decir con esto? Brasil también nos necesita a la Argentina, en términos agroindustriales. Puede ser que en otros puntos no, pero en agroindustriales necesita a la Argentina. Teníamos muy buena relación a nivel empresarial, un altísimo grado de entendimiento y comprensión, y cuando sucede algo en Brasil o en Argentina enseguida nos comunicamos, coordinamos. Ahora Brasil tiene un enorme problema con China, le están suspendiendo empresas y embarques. Argentina todavía no, pero ya estamos viendo qué podemos hacer preventivamente para que eso no suceda y transmitirle a Brasil lo que estamos haciendo nosotros y viceversa. Entonces hay un grado de sinergia extremadamente importante. Por eso estoy convencido que la herramienta es un Mercosur, donde tenemos que dejar de lado si la relación entre los presidentes es buena o mala. Está mucho más allá Argentina y Brasil de eso. Es como Alemania y Francia. Tenemos que pensar en esa relación. Muchísimas veces los primeros ministros se llevaron muy mal en ambos países. Ahora, las relaciones económico, político, comerciales siguieron creciendo entre los dos. Me parece que es eso. Yo quería aprovechar para preguntarle a Esteban, y cambiando un poquito el ángulo, pero su análisis creo que es muy, muy valioso. ¿Qué pasaría en Estados Unidos ante una derrota electoral de Trump? ¿Puede haber una reversión de la política internacional y comercial y militar que estamos viendo? Qué buena pregunta. Y creo que para la Argentina es una de las variables que hay que empezar a mirar, y poco se mira, dado que tenemos a nuestro prestamista de última instancia, que ha sido Scott Bessent el año pasado, y justamente un revés electoral puede dejar a un segundo momento del mandato de Trump debilitado, con menos margen de autonomía para incluso hacer, como hizo Scott Bessent, intervenir en el mercado de cambio argentino. Así que es una pregunta central. Me parece que un debilitamiento de Trump en términos de a partir del año que viene, de 2027, tiene muchas implicancias geopolíticas. Lo más importante creo que es pensar esa doble temporalidad. Bueno, ¿qué pasa con un Trump debilitado? ¿Y qué pasa con un posible cambio de gobierno ya pensando en las elecciones de 2 años más adelante? Pero si uno mira la política exterior de Estados Unidos, tiene una continuidad estratégica, pero cambios tácticos. Y eso me parece que es central. Estados Unidos, desde Trump 1, ya desde Obama con el giro hacia Asia, desde Trump 1 con Biden, tiene el foco puesto en que la principal amenaza a la primacía global norteamericana es la convergencia de China y el ascenso de China, y eso es estructural. Y que tiene que comenzar a revertir esto que he escuchado en algún momento y lo he señalado, el reseteo de la globalización. La globalización tal cual como está funcionando
es funcional a China y no a los Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, hemos visto que Estados Unidos está aplicando distintas estrategias, distintos instrumentos económicos en clave geopolítica, desde los aranceles, el control de exportaciones, las sanciones. Lo que sí creo que efectivamente un regreso de los demócratas al gobierno, estamos hablando ya de un regreso a los demócratas al gobierno dentro de 3 años, va a alterar el unilateralismo muy fuerte que está planteando Trump en su política exterior. Y esta idea de, Estados Unidos tiene un músculo y un poder militar, económico, que le permite, de una lógica de poder y con una lógica bien transaccional, intentar lograr deals con enemigos y con amigos, pero haciendo sentir el rigor de que el poder lo tiene Estados Unidos. O sea, Estados Unidos con Trump ha abandonado toda pretensión de construir poder bajo consenso, y eso ha sido muy dañino para sus alianzas, genera una desconfianza muy fuerte, y creo que una administración demócrata va a intentar, y no va a ser fácil, volver a pensar que los desafíos de Estados Unidos a nivel global no se pueden hacer individual, sino que tienen que hacerse con un conjunto de alianzas de manera muy clara, y eso me parece que es un cambio. Lo que sí veo continuidad es que, algo que Trump lo ha puesto de manifiesto de manera muy tajante y está en su estrategia de seguridad nacional, es que el hemisferio occidental, o sea, América Latina, va a tener una centralidad cada vez mayor. Están convencidos que en esta lógica de resistir la globalización, América Latina es un gran jugador en la cadena de suministros, sobre todo la cadena de suministro minera. Eso lo están totalmente llevando adelante. Tienen que intentar diversificar comercio y cadena de suministro que tienen en Asia. Y entonces, en ese sentido, América Latina, creo que la centralidad en su estrategia externa, va a ganar preeminencia con este gobierno republicano o con un gobierno demócrata. Lo que sí, creo que los demócratas van a volver a poner zanahorias y no tantos garrotes, porque lo que hace Trump solamente es poner garrotes. Entonces me parece que en esa lógica el vínculo con Estados Unidos puede volver a tener una lógica mucho más, no tanto de la imposición del poder bajo una amenaza o el uso de la amenaza, sino de una lógica mucho más diplomática, y eso creo que puede ser un cambio. Y ahí me parece que están un poco los clivajes de un eventual cambio de gobierno en los Estados Unidos. Gustavo, Esteban, muchísimas gracias por este primer webinar del año. Realmente quedan sin número de preguntas. Tenemos la particularidad que este primer webinar lo estamos emitiendo sin justamente la participación que hacemos siempre de quienes nos acompañan, porque queríamos generar este diálogo, este ida y vuelta. Los vamos a ir despidiendo. Si quieren, les dejo un saludo final, una reflexión final a cada uno con respecto a la coyuntura, al futuro, y obviamente los esperamos en otras instancias, porque creo que hemos abierto una forma de relacionarnos con el sector del transporte fluvio-marítimo que tiene que necesariamente incorporar este tipo de variables. Gustavo, tu saludo, tu reflexión final con respecto a este mundo de conflictos que parece que ha venido a quedarse, de riesgos, pero que también nos abre oportunidades para nuestra economía y nuestra sociedad. No, te agradezco mucho, Juan Carlos, por la invitación. No tenemos tantos espacios de intercambio y de reflexión sobre estos temas. Creo que necesitamos indefectiblemente. Argentina está acostumbrado a no mirar al mundo o no integrarse con el mundo. Tenemos pocos Esteban en Argentina, tendríamos que tener muchísimos más. Y es un problema porque queremos cambiar nuestra visión y nos faltan recursos humanos especializados. Así que, bueno, esa es mi primera reflexión. Así que gracias por esta oportunidad, Juan Carlos. Por favor. Esteban, uno de nuestros principales recursos que tenemos en el ámbito nacional, y también, no te escapes, ¿qué pasa en los próximos 30 días o en estos días?
Bueno, como reflexión también agradecerle a Gustavo las palabras y yo creo que se necesitan también. Argentina, como decía Gustavo, tiene una visión muy parroquial, muy de comarca sobre nuestro quehacer y ese es un gran error. Siempre me he peleado con los que organizan el coloquio de ideas, que recién hace unos años ponen un panel internacional, se hablaba de cualquier cosa menos de temas internacionales. Y creo que Gustavo representa justamente una vinculación del sector empresarial que tiene una mirada global, sus análisis y seguramente sus decisiones de negocios acompañan eso y es un diferencial que no muchos empresarios o gente que está vinculada con la producción latina, así que es un gran referente en ese sentido. Y con respecto a qué pasa, me dejas unos segundos para decir qué va a pasar. A ver, como decía Gustavo, la volatilidad y la incertidumbre es reinante. Soy de los escépticos que cree que este conflicto que estamos actualmente, específicamente Irán, se resuelve rápidamente y que Trump diciendo se termina la guerra, se termina. Digo, una guerra no es lo mismo que una política comercial. Esta idea del taco de Trump, bueno, hoy digo una cosa, después digo otra. Ya hay muchos actores involucrados, desde el propio Irán, Israel, que Irán y Israel están pensando que su supervivencia está en juego. Cuando un actor estatal piensa que su supervivencia está en juego, no importa otros intereses. Entonces estamos hablando de un nivel de interés nacional que es lo más caro para un Estado. Todos los países del Golfo están viendo totalmente afectados sus intereses de manera inesperada y por ejemplo, hoy se espera que Qatar tenga una retracción del 10% de su PBI en este año. Entonces, el conflicto tiene un nivel de profundidad y hay tantos actores involucrados que Estados Unidos, su decisión de entrar a la guerra no va a ser muy fácil de salir. Y entonces creo que la volatilidad va a seguir estando en los mercados. Vamos a tener todavía de manera conjunta actividad bélica en Irán, en Israel y en los países del Golfo. Y lo más importante, la afectación en los mercados va a continuar. Si mañana se resuelve la guerra, las cadenas de suministro, como bien decía Gustavo, todavía tienen un shock por delante muy fuerte y vamos a ver impactos en toda la industria petroquímica, en la industria de fertilizante, vamos a ver, Chile actualmente, el gobierno de Casa anunció un 35% de aumento de la nafta y un 60% del biodiesel, porque efectivamente es un importador neto de combustible. Entonces, es pensar que hay que dejar de pensar como la idea de business as usual, como que este shock termina y volvemos a nuestros negocios de manera habitual. Bueno, la globalización ya no funciona así y este shock geopolítico actual así lo está demostrando. Así que creo que la turbulencia va a continuar por varias semanas por delante. Bueno, muchísimas gracias, Magíster Gustavo Idígoras, doctor Esteban Attis, por inaugurar los ciclos online del Instituto de Desarrollo Regional, hoy particularmente de la plataforma del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial. Los despedimos a ambos dos y quedo yo unos minutos finales para los saludos que corresponden. Y muchísimas gracias por el compromiso y tomarse esta tarde para aleccionarnos y ponernos en clave no parroquial, sino en una clave ya de interés global desde el lugar que nos toca en el mundo. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Esteban, ambos dos por participar. Un placer. Saludos. Saludos. Nos vemos. Como siempre, agradecer primero al equipo que permite el contacto y el trabajo cotidiano, a la ingeniera María Belén Suárez, a nuestro técnico y community manager Franco Gómez, al licenciado Juan Marcos Aviano, que conforman el grupo de trabajo nuclear del Instituto de Desarrollo Regional que nos permite estar no solo en línea, sino con la producción y el desarrollo de estas webinares y del conjunto de nuestras actividades a las cuales los convocamos y los esperamos el próximo martes 29 de abril en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde vamos a trabajar este año bajo la consigna del futuro de la hidrovía, convocando a las autoridades de nuestra Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables con respecto a la licitación de la misma, pero también qué innovaciones, qué desarrollos, cuáles son los desafíos tecnológicos y de infraestructura de la misma, y fundamentalmente también
en clave de geopolítica. Por eso inauguramos con esta actividad. Tendremos distintos webinares previos al evento, ya más concernientes a nuestra actividad puntual, y esperamos desarrollar en agosto nuestra primera exhibición portuaria y logística, convocada junto con los amigos de Global Port, en el cual esperamos tener sin número de stands, de asistentes y muchos disertantes, porque obviamente hoy el mundo nos obliga a debatir y a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el día de la fecha. Los esperaremos para el próximo 8 de abril, que vamos a desarrollar un segundo EATF online, ahí con la presencia del especialista y reconocido especialista Ricardo Sánchez, acompañado por el capitán Borrelli, sobre los desafíos de la vía naval de Troncal. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y bueno, que podamos salir de los conflictos para poder, no solo en un mensaje de paz, toda guerra conlleva situaciones donde se producen efectos, hay mártires, hay decadencia de parte de la sociedad, hay que apostar a la paz para el desarrollo de sociedades que se puedan insertar más multilateralmente en contextos donde el poderoso no nos obligue a actuar en consecuencia y que lo podamos hacer desde nuestras propias autonomías como países y sociedades. Ese es nuestro deseo. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente.